En un valle apartado, custodiado por montañas que parecían tocar el cielo y ríos que cantaban canciones antiguas al deslizarse entre piedras, existía un pueblo donde el tiempo no tenía prisa. Allí, las estaciones marcaban el ritmo de la vida. Los animales eran compañeros de jornada y la tierra, una madre que daba su fruto solo a quienes la honraban con sudor. En ese rincón olvidado del mundo, vivía un hombre llamado Don Elías. No era conocido más allá de su aldea. No tenía riquezas ni títulos, pero poseía algo que muchos habían perdido sin notarlo: paz. Tenía cerca de 50 años, aunque las arrugas en su rostro contaban más primaveras que su verdadera edad. Sus manos eran un mapa de cicatrices, y sus ojos, dos luceros tranquilos que miraban al mundo con fe. Don Elías vivía en una finca sencilla, construida con madera, barro y esfuerzo. Allí lo acompañaba su hijo, Mateo, un joven de 19 años, con el ímpetu de quien aún no ha sido vencido por la vida. Su madre había muerto cuando él tenía apenas 4 años, y desde entonces padre e hijo se habían convertido en el soporte mutuo del otro. También compartían sus días con un mulo negro al que llamaban Moro, pero Moro no era cualquier animal. Desde el momento en que lo vieron nacer, sabían que era diferente. Su pelaje tenía un brillo casi místico bajo la luz del amanecer. Sus ojos, oscuros y serenos, parecían entender más de lo que podía expresar cualquier humano. Con los años, Moro se convirtió en algo más que un animal de trabajo. Era un miembro de la familia, un confidente, un guardián silencioso de secretos, sueños y esperanzas. Mateo había aprendido a montar sobre él antes incluso de caminar bien. En las tardes tranquilas, mientras el cielo se vestía de naranja y los grillos comenzaban su canción, el joven solía acostarse sobre el lomo de Moro y contarle sus sueños. Hablaba de tierras lejanas, de construir una casa con sus propias manos, de hacer que su padre se sintiera orgulloso, y Moro, quieto, lo escuchaba como si entendiera cada palabra. Para don Elías, Moro era un regalo divino, un recordatorio vivo de que Dios no da riquezas a todos, pero sí bendiciones a quienes saben verlas. Por eso, cuando alguien le preguntaba cuánto valía su mulo, él simplemente respondía: vale lo que vale mi paz, y eso no tiene precio. Un día de mercado, mientras el sol se abría paso entre las nubes, un hombre elegante llegó al pueblo. Su caballo era blanco como la sal, sus botas brillaban, y su sombrero parecía no haber tocado jamás el polvo. Era un finquero de tierras lejanas, conocido por comprar lo mejor sin importar el precio. Al escuchar los rumores sobre un mulo excepcional, había decidido comprobarlo por sí mismo. Cuando vio a Moro, quedó impresionado. Jamás había contemplado un animal tan robusto, tan imponente y al mismo tiempo tan sereno. Sin pensarlo, ofreció una suma que haría temblar a cualquier campesino. Era dinero suficiente para comprar otra finca, descansar por años y vivir sin preocupaciones. Todo el pueblo se detuvo, como si el tiempo hubiera contenido la respiración. Don Elías miró al hombre a los ojos, luego bajó la mirada hacia Mateo, quien acariciaba el cuello de Moro con ternura, y con la calma de quien no tiene dudas, respondió: le agradezco su oferta, señor, pero este mulo no está en venta. Es parte de mi familia. No hay oro que lo pueda reemplazar. El silencio fue reemplazado por murmullos. Está loco. Ese animal solo es músculo. Pudo haber cambiado su vida. Pero don Elías, sereno, terminó de comprar sus provisiones y volvió a casa con su hijo y su mulo, como si nada hubiera pasado. Esa noche, el viento soplaba con fuerza, como queriendo contar secretos desde las montañas. Mateo no podía dormir. Pensaba en todo el dinero que habían rechazado. Imaginaba una vida más fácil, menos sacrificada. Sin embargo, cada vez que miraba a Moro descansando cerca del establo,
Su corazón se llenaba de algo más grande que la ambición: amor. Sabía que su padre había hecho lo correcto, pero la tranquilidad duraría poco. Al amanecer siguiente, cuando Mateo se levantó para preparar a Moro, el establo estaba vacío. Primero pensó que quizá se había soltado. Luego buscó entre los campos, las cercas, los caminos. Gritó su nombre. Preguntó a los vecinos. Recorrió el valle, pero Moro no estaba. El dolor fue inmediato, como un vacío que se instala en el pecho y no deja respirar. Mateo volvió a casa con los ojos rojos. «Padre, lo perdimos. No está. Se fue». Don Elías lo miró largo rato. Luego, con voz suave, respondió: «Hijo, no apresures tu corazón. No digas que es bueno o malo tan rápido. El tiempo dirá qué significa esta pérdida». Mateo, furioso, no comprendía. ¿Cómo podía su padre mantenerse tan tranquilo? ¿Cómo podía hablar de propósito cuando lo único valioso que tenían había desaparecido? Pero don Elías, como árbol firme en medio de la tormenta, no se dejó mover por el viento de la desesperación. El pueblo no tardó en enterarse de la noticia. Como suele suceder en los rincones pequeños, donde el chisme viaja más rápido que el viento, todos comentaban: «¿Lo ves? Eso le pasa por no aceptar el dinero. La vida le está enseñando una lección. Ahora no tiene ni mulo ni plata». Mateo escuchaba cada comentario como si le clavaran cuchillos en el alma. Caminaba por las calles con la cabeza baja, evitando miradas, sintiendo que lo que alguna vez fue admiración se había convertido en burla. Su corazón se revolvía entre rabia, impotencia y tristeza. Y aún así, don Elías no pronunciaba ni una palabra de queja. En lugar de enojarse, simplemente repetía: «Hijo, no digas que esto es malo todavía. El tiempo tiene formas misteriosas de mostrarnos la verdad». Pasaron días y luego semanas. La ausencia de Moro se convirtió en un vacío que parecía agrandarse con cada amanecer. Pero don Elías, en lugar de hundirse en la desesperación, se dedicó a su trabajo con más calma que antes. Araba la tierra con sus propias manos, sembraba con esmero y cada noche oraba, no por recuperar al mulo, sino por tener fuerza para aceptar su voluntad. Mateo, por su parte, comenzó a entender lentamente lo que significaba tener fe. Ya no era solo una palabra, era un acto constante, una decisión diaria. Veía a su padre sostenerse sobre algo invisible, una confianza que no se explicaba con lógica, pero que llenaba de paz cada rincón de su humilde hogar. Una madrugada, cuando el cielo aún era un manto de estrellas, un sonido rompió el silencio. Era el relincho de un animal. Mateo se levantó de golpe, corrió hacia el establo, temiendo que sus oídos le jugaran una broma, pero no. Allí estaba Moro, con el lomo cubierto de polvo y la mirada viva, y no estaba solo. Detrás de él, como una procesión salvaje, venían más de una docena de mulos, animales fuertes, robustos, de pelaje áspero y mirada desconfiada. Se quedaron al borde del potrero, observando, oliendo el aire. Mateo, entre lágrimas, abrazó a Moro mientras gritaba: «Papá». Moro volvió y trajo más mulos. Don Elías apareció sin prisa. Observó la escena con una mezcla de asombro y serenidad. No sonrió de inmediato. Solo dijo: «Quizás Moro fue a buscar su manada y ahora ha vuelto con ella». Hizo una pausa y añadió: «No llamemos fortuna a lo que aún no entendemos». El pueblo se revolucionó con la noticia. Muchos de los que antes se burlaban, ahora llegaban con palabras de halago. «Qué suerte tiene este hombre. Está bendecido. Ahora podrá criar mulos y volverse rico». Pero don Elías mantenía la misma calma. No se dejó envolver por el entusiasmo. Para él, ni la pérdida era tragedia absoluta, ni la ganancia, garantía de bendición. Solo el tiempo podía revelar el verdadero valor de los eventos. «Mateo,
Lleno de entusiasmo, decidió que su propósito ahora era domesticar a los nuevos animales. Sabía que no sería fácil. Eran salvajes, desconfiados, agresivos incluso, pero en su corazón nacía una nueva llama, la determinación. Día tras día se acercaba a ellos con paciencia. No usaba látigos ni gritos, solo respeto, constancia y ternura. Les hablaba en voz baja, como lo hacía con Moro cuando era niño. Les ofrecía comida. Se sentaba a observarlos, a comprender sus miedos. Los animales al principio lo ignoraban o se alejaban. Algunos bufaban, otros golpeaban el suelo con fuerza, pero Mateo no se rindió. Cada rechazo era para él una oportunidad para aprender. Entendía que la confianza no se impone, se gana. Pasaron semanas, luego meses. Poco a poco, uno a uno, los mulos comenzaron a aceptar su presencia. Ya no huían al verlo. Algunos incluso se dejaban acariciar. Mateo sentía que su esfuerzo estaba dando frutos, que Dios le había devuelto mucho más de lo que había perdido. Pero entonces, como una sombra que aparece en medio de la luz, ocurrió el accidente. Mientras intentaba domar al más salvaje de los mulos, el animal se alzó con violencia. Mateo cayó al suelo con un grito ahogado. El dolor fue instantáneo y brutal. Su pierna estaba rota. La angustia lo envolvió como un manto oscuro. Lloró, no por el dolor físico, sino por el miedo de perder todo lo que había construido. Los vecinos volvieron a murmurar. Eso le pasa por jugar con la suerte. Los animales salvajes traen desgracia. Míralo ahora, herido y sin futuro. Mateo, entre lágrimas, gritó: «Padre, dime que esto también tiene un propósito. Dímelo ahora». Don Elías llegó hasta él. Se arrodilló en la tierra. Con cuidado, improvisó una férula para inmovilizar su pierna. No dijo mucho, solo lo necesario. No maldigas el dolor, hijo. A veces es el maestro más sabio que tenemos. Mateo lo miró a los ojos. Había dolor, sí, pero también había fe. Una fe que no temblaba, ni siquiera frente a la desgracia. La recuperación fue lenta. Mateo, inmovilizado en su cama, pasaba los días mirando al techo de madera, escuchando los sonidos del campo y los pasos suaves de su padre que entraba y salía del cuarto con el mismo ritmo sereno de siempre. Pero por dentro, el joven luchaba con monstruos invisibles: frustración, impotencia, miedo y esa sensación amarga de estar siendo dejado atrás por la vida. ¿Y si nunca puedo volver a caminar bien?, preguntó un día con la voz quebrada. Don Elías, sentado junto a él, no respondió de inmediato. Solo le tomó la mano, la apretó con firmeza y dijo: «A veces, hijo, Dios nos detiene, no para castigarnos, sino para enseñarnos a caminar de otra manera». Aquella frase quedó flotando en el aire como incienso, y en el alma de Mateo comenzó a abrirse espacio, una aceptación nueva, no resignación, sino confianza. Una confianza que no exige explicaciones, que no necesita ver para creer. Y entonces, cuando menos lo esperaban, la guerra llegó. Era como una tormenta que se anuncia con un susurro, pero que, cuando llega, lo arrasa todo. El país había entrado en conflicto y el gobierno comenzó a reclutar a todos los jóvenes en edad militar. Soldados viajaban por los pueblos, yendo finca por finca, buscando hombres entre los 18 y 25 años para llevarlos al frente de batalla. El miedo se apoderó del pueblo. Madres lloraban en silencio. Padres apretaban los dientes con impotencia. Los jóvenes intentaban esconder su angustia bajo una falsa valentía. Nadie podía escapar. Nadie estaba preparado. Y llegó el día. Un camión militar cubierto de polvo y autoridad se detuvo en la plaza del pueblo. Bajaron soldados con listas en mano y comenzaron a llamar nombres. Uno por uno,
Los muchachos eran arrebatados de sus hogares. No hubo súplicas que detuvieran el proceso. La orden era clara. Todos deben servir. Cuando tocaron a la puerta de la finca de don Elías, un soldado joven, de rostro cansado, preguntó por Mateo. Don Elías, sin titubear, lo llevó adentro. Allí, sobre la cama, con la pierna aún vendada, estaba el muchacho, su rostro pálido, su cuerpo delgado por la inactividad, pero sus ojos estaban llenos de vida. El soldado lo observó, revisó su informe y dijo con voz apagada: «No puede ir, está incapacitado». Y se marcharon. Silencio, largo, profundo, espeso como la niebla. Don Elías se sentó junto a su hijo, lo miró con ternura y le dijo: «¿Ves, hijo? Lo que parecía una tragedia fue en realidad una salvación». Los días siguientes fueron oscuros para el pueblo. Muchos jóvenes nunca regresaron. Las noticias llegaban lentas, dolorosas, nombres en listas, cartas sin respuesta, hogares que se llenaban de ausencias. Las calles ya no sonaban a risas ni a juegos. Las madres lloraban en la penumbra. Los padres caminaban como sombras, con los ojos apagados, y aquellos que antes se burlaban de don Elías, ahora bajaban la mirada al verlo pasar. Uno de ellos, un vecino que en su momento lo había criticado duramente, se acercó y le dijo: «Don Elías, usted tenía razón. Nosotros lo señalamos. Nos reímos cuando su mulo se perdió. Lo juzgamos cuando su hijo se rompió la pierna. Pero hoy daríamos lo que fuera porque nuestros hijos estuvieran aquí, aunque fuera en una cama». Don Elías, lejos de mostrarse orgulloso, respondió con humildad: «No es sabiduría mía, es solo confiar en que el Creador tiene una visión más grande que la nuestra. Nosotros vemos un instante, Él ve la eternidad». Una tarde, cuando el cielo se vestía de gris y el viento jugaba con las hojas secas, Mateo se sentó junto a su padre en el portal. El silencio era cálido. Después de un rato, el joven dijo: «Ahora lo entiendo todo. Pensé que perder a Moro era el fin. Pensé que romperme la pierna era mi ruina. Pero si eso no hubiera pasado, hoy no estaría aquí contigo». Don Elías le sonrió y con voz firme le dijo: «Hijo, nunca olvides esto. Lo que hoy parece un castigo, mañana puede ser una bendición disfrazada. El Creador no comete errores. Él escribe recto con líneas que nosotros vemos torcidas». Pasaron los meses. La guerra continuaba lejos del valle, pero su sombra seguía presente en los corazones. Cada mañana traía la posibilidad de una carta, una noticia, una ausencia confirmada. Sin embargo, en la finca de don Elías, la vida volvía a nacer. Mateo, aunque aún cojeaba ligeramente, ya podía caminar con la ayuda de un bastón de madera que su padre había tallado con sus propias manos. El bastón no solo lo sostenía, era símbolo de una nueva etapa, una en la que el dolor ya no era una prisión, sino una puerta. Los mulos salvajes, antes temidos y rebeldes, ahora caminaban tranquilos por los potreros. Bajo la paciencia de Mateo, se habían transformado, no completamente mansos, pero sí lo suficiente como para confiar en él. La finca, antes sencilla y silenciosa, se llenaba ahora de bramidos, relinchos y el sonido esperanzador de vida. Un vecino, al pasar por el camino de tierra frente a la propiedad, exclamó: «¿Quién lo hubiera dicho? De aquella desgracia nacieron oportunidades». Y tenía razón. Don Elías había comenzado a intercambiar algunos de los mulos ya domesticados con otros campesinos, no por dinero, sino por ayuda. Uno traía semillas, otro colaboraba con madera, y así, sin necesidad de riqueza material, la finca se convirtió en un punto de unión para el pueblo. Lo más sorprendente fue el cambio que comenzó a nacer en el corazón de Mateo. El joven, que antes soñaba con salir del valle y conquistar el mundo, ahora encontraba belleza en lo cotidiano, en el canto del gallo, en el humo del café al amanecer, en la voz pausada de su padre,
contando historias bajo el cielo estrellado. Una tarde, mientras arreglaban juntos el techo del establo, Mateo se detuvo, bajó el martillo y le dijo a su padre: «¿Sabes, papá? Antes yo quería irme, buscar fortuna, tener una vida diferente. Ahora entiendo que no hay riqueza mayor que estar aquí, vivo, contigo, con todo lo que hemos pasado». Don Elías sonrió sin decir nada. Solo le pasó otra tabla y siguieron trabajando. A veces, el silencio es la respuesta más sabia que se puede dar. Con el paso del tiempo, los hombres del pueblo comenzaron a acercarse a don Elías en busca de consejo. Algunos pedían ayuda con sus siembras, otros simplemente deseaban escucharlo hablar. Y él, como siempre con humildad, les ofrecía lo que tenía: tiempo, palabras, paz. «¿Cómo hiciste para no quebrarte cuando lo perdiste todo?», le preguntó uno de ellos. «No lo perdí todo», respondía don Elías. «Perdí un mulo, sí, pero gané paciencia. Perdí el respeto del pueblo por un tiempo, pero gané una fe inquebrantable. Y cuando creí que perdía a mi hijo, Dios me lo devolvió con propósito». Una mañana, llegó una carta oficial del gobierno. La guerra había terminado. Los sobrevivientes volvían, pero no todos. El pueblo se llenó de abrazos rotos y llantos de alivio mezclados con dolor. Mateo y don Elías fueron a recibir a los que regresaban. Uno de los jóvenes, cojeando por una herida en el brazo, se acercó a Mateo y le dijo: «Tienes suerte. No sabes lo que fue estar allá. No sabes el horror». Mateo lo miró a los ojos y, sin orgullo, respondió: «Tal vez no lo vi, pero sí sé lo que es el dolor, la pérdida, el miedo, y sé lo que es volver a vivir después de todo eso». El joven asintió. A veces el dolor no necesita competir, solo necesita ser entendido. Los años pasaron. Mateo se convirtió en un hombre fuerte, sabio, humilde, como su padre. La finca floreció, no en riqueza, sino en significado. Cada rincón tenía historia, cada animal tenía nombre, y cada cicatriz en sus cuerpos hablaba de un pasado que ya no dolía, sino que enseñaba. Un día, mientras el sol se escondía tras las montañas y los grillos comenzaban su canción, Mateo se sentó junto a su padre, ya anciano, bajo el viejo árbol del patio. Don Elías respiraba con dificultad, pero aún tenía la misma mirada serena. «Papá, ¿te arrepientes de algo?», preguntó con voz suave. «No, hijo, porque incluso los errores traen enseñanzas. La única riqueza que jamás se pierde es la fe, y tú la llevas en el alma». «Gracias por enseñármela», dijo Mateo. «No, fue el Creador quien te la enseñó», respondió con una sonrisa. Esa noche el cielo parecía más brillante, y el viento, como en aquella madrugada cuando Moro desapareció, volvió a soplar con fuerza. Pero esta vez no traía pérdida, sino gratitud, porque en aquella finca, entre piedras, dolor y esperanza, nació una historia eterna, una historia que aún susurra: «No llames malo a lo que aún no ha terminado de mostrarse, porque todo tiene un propósito». Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti resonó con esta historia. Tal vez viste a don Elías reflejado en alguien que conoces. Quizás viste a Mateo dentro de ti, joven, soñador, golpeado por las circunstancias, pero con un corazón que no se rinde. Esta historia no es solo sobre un mulo perdido, una pierna rota o una guerra. Es sobre algo más profundo, sobre el misterio de la vida, sobre la fe, sobre esa voz que nos dice al oído cuando todo parece perdido: confía, todavía no ha terminado. Aún hay propósito en esto. La mayoría de nosotros hemos pasado por momentos en los que el dolor parece injusto, en los que las pérdidas nos arrebatan el aliento y en los que la esperanza se esconde tras las sombras. Pero, como nos enseñaron don Elías y Mateo, la verdad no siempre se revela en el instante del dolor.
A veces, se muestra mucho después cuando miramos atrás con ojos nuevos. ¿Cuántas veces has creído que Dios se había olvidado de ti? ¿Cuántas veces has pensado que tu dolor no tenía sentido? Y sin embargo, aquí estás, aún vivo, aún de pie, tal vez con cicatrices, sí, pero también con historias, con aprendizajes, con fuerza que no sabías que tenías. Cada lágrima que derramaste sembró una semilla. Cada golpe de la vida te construyó. Y cada no que recibiste fue tal vez una puerta que el Creador cerró para llevarte hacia algo más grande. Porque todo lo que se permite con propósito. Hoy, mientras escuchas estas palabras, quiero hacerte una invitación. No a negar tu dolor, no a esconder tus lágrimas, sino a mirarlas con otros ojos, a decir, esto me duele, sí, esto no lo entiendo, sí, pero aún así decido confiar, porque confiar no es entender, confiar es saber que hay un propósito, aunque todavía no puedas verlo. Don Elías murió muchos años después, rodeado de paz, de campo, de animales, de memorias. Mateo, ya convertido en padre, siguió su legado. Enseñó a sus hijos a hablarle a los animales con ternura, a respetar la tierra, a tener fe, a agradecer lo bueno y también lo difícil. Y cada vez que alguien pasaba por la finca y preguntaba por aquel viejo árbol donde solían sentarse a hablar, Mateo solo respondía, allí aprendí la lección más importante de mi vida. ¿Cuál?, preguntaban. Que lo que hoy parece una pérdida, mañana puede salvarte la vida. Que la vida no se trata de entenderlo todo, sino de agradecer incluso lo que no entendemos. Y hoy, tú que escuchas esta historia, no estás aquí por casualidad. Quizás necesitabas esta voz que te recuerde lo que tu alma ya sabía, pero había olvidado. Todo tiene un propósito. Así que si este mensaje llegó a tu corazón, escríbelo en los comentarios. Escribe, todo tiene un propósito, y deja que otros corazones también encuentren luz a través de ti. ¿Te gustaría seguir escuchando más historias como esta? Suscríbete al canal Mensajes Profundos. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje donde cada palabra busca sanar, inspirar y transformar. Porque a veces una historia no cambia el mundo, pero sí cambia una vida. Y esa vida puede ser la tuya. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo mensaje.